Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor ahí en el libro en la epístola a los Efesios. Vamos a estar, continuar hablando del apóstol Pablo, un hombre, hermanos, pues digno de imitar, un siervo de Dios, digno de imitar. Él dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él era un hombre muy sujeto a Dios, muy sometido. Dice que él derramó su vida como sacrificio para el ministerio de la iglesia, para la honra y gloria del Señor, por amor a las almas perdidas y a las iglesias que Dios le había dado la oportunidad de fundar. Y esta iglesia de los Efesios, pues él pasó 2 veces por ahí. En 2 ocasiones estuvo con los Efesios y yo creo que él fue la persona que Dios usó para que diera principio esta iglesia ahí. Y esta carta, hermanos, cuando él se las escribe, él estaba en Roma y ya probablemente estaba en la cárcel o estaba, porque estuvo 2 años rentando una casita, un lugar, y desde ahí estaba enseñando a todo aquel que quisiera ir a escuchar el mensaje del Señor. Ahí él estaba dispuesto a continuar enseñando hasta que pues se le llegó la hora, ¿verdad? Y lo decapitaron. Supuestamente así fue la muerte de él por escritos extrabíblicos. A él lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Él tuvo ese privilegio de no morir como el apóstol Pedro, porque él era ciudadano romano. Hablando de ciudadanía, como decía el hermano en la escuela dominical, él tenía ciertos privilegios y a veces era librado de ciertas cosas, como en una ocasión cuando estuvo en la cárcel, él se declaró ciudadano romano y tuvieron miedo, ¿verdad? Porque eres ciudadano. Y entonces las personas que estaban en el gobierno tuvieron temor por ser ciudadano romano. Y entonces lo libertaron y que querían que se fuera. Pero dijo, no, pues a ver, así como me metieron a la cárcel, ahora a ver, quiero, ¿verdad?, que esto se declare. Pero él tenía ciertos privilegios, pues que lo mataran decapitado, le cortaron el cuello. No era pues nada bonito, pero no fue una muerte más instantánea, no tormentosa como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue atormentado porque el apóstol Pedro era judío. Y el apóstol Pablo era judío también, pero había nacido en un lugar donde obtuvo la ciudadanía romana. Y entonces él tuvo ese privilegio de no morir como el apóstol Pedro. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor, solamente del 15 al 17 en el capítulo 5 de Efesios, y vamos a estar estudiando algunos versículos de aquí. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdeme, Señor, a poder compartir, Señor, esta palabra de acuerdo a como usted quiere que lo haga, Señor. Que sea el Espíritu Santo guiándome, Señor. Que sea usted hablando a través de mí, obrando en cada corazón, y que sea para edificación, que sirva para el propósito del cual usted quiere que esta palabra se comparta. Señor, yo sé que tengo muchas limitaciones, no puedo hacerlo, Señor. En sí, su palabra dice, Señor, que separados de usted nada podemos hacer. Yo quiero, Señor, pedirle por favor que usted, Señor, sea el que esté obrando en cada mente, en cada corazón, y que yo solamente sea un instrumento en las manos del Espíritu Santo, y a usted, Señor, sea toda la honra y toda la gloria, porque siempre debe de ser así. Siempre darle toda la honra y toda la gloria a usted, porque usted es el que hace todas las cosas. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. En estos 3 versículos, hermanos, vamos a ver
3 puntos muy importantes, 3 puntos bien importantes. Uno es miren, aprovechando y saber su voluntad, conocer su voluntad. Ahora, pero antes de comenzar a hacer eso, quiero una vez más repetirles que esta epístola, esta carta, fue escrita en Roma, desde la prisión, poco antes de ser sacrificado. Veamos en el capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, el apóstol Pablo, escribiéndoles a ellos, les dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, por ustedes los gentiles. Los efesios eran personas no judías, eran gentiles, y en el 4.1, en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. O sea, qué interesante, hermanos, muy, muy importante. El punto en el cual quiero enfatizar, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba preso, estaba en una cárcel. Y no eran cárceles como las de ahora. A veces los metían en algún calabozo y había, humedad, frío, pasaban fríos y todas esas cosas. Y él está preso por causa de predicar el evangelio. Dice, y vea lo que él dice aquí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el capítulo 6, versículo 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. O sea, el apóstol Pablo, pues dice embajador en cadenas, estaba probablemente, lo encadenaban, estaba encadenado. Pero qué interesante, hermanos, que aún así el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia. ¿Verdad que sí es interesante, hermanos? Él está en una cárcel, no sé cómo sería el sufrimiento de él en esa cárcel. No estaba en la comodidad de su casa, no estaba disfrutando de las cosas de este mundo. Él estaba en una cárcel, estaba sufriendo y ya estaba, hermanos, en camino. Creo que 3 años después de que él escribe esta carta, 4 años. Las fechas exactas es difícil de saberlas, hace muchos años de esto, pero hay escritos donde nos dejan saber de la historia, de más o menos cuándo sucedió, cuándo se escribió esta carta, cuándo fue que él fue decapitado. Y entonces, viendo esas cosas, sacamos las conclusiones de que son 4 años después de que él escribe esta carta, él fue decapitado, fue sacrificado. Entonces, hermanos, él está en una situación de esas, pero aún así él está preocupado por la iglesia. Él no está preocupándose por sí mismo. Estoy en la cárcel, estoy encadenado. Pero dice el apóstol, vea el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, una vez más, dice, yo pues preso en el Señor os ruego. Les ruega que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. No importándole su propia condición, él no está preocupado por su condición o por lo que le vendría después. Él pensaba, lo que más le interesaba a él era la vida espiritual de la iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? Es de imitar, es digno de imitar. Él estaba preocupado por la iglesia. Quería que ellos se mantuvieran firmes hasta el final. Y les recomienda, como dice ahí en ese versículo, les ruego. Estoy preso por causa de predicar el evangelio, pero yo les suplico, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo es que nosotros fuimos llamados? Bueno, recordando nuestra vida pasada, una vida pervertida, perversa, y Dios, el Señor nos rescató y nos rescató con el propósito de que seamos para su honra y para su gloria. Nosotros como varones, pues trabajar arduamente para el Señor, y la mujer, escuche bien, hermana, la mujer apoyando a su marido.
no sirviéndole de tropiezo, sino apoyando al marido para que el marido tenga el ánimo de seguir adelante. ¿Me explico, hermanos? Para que su esposo no se sienta cohibido, no se sienta como que no sirve para nada. Porque como lo veíamos en la escuela dominical, ninguno somos dignos. No somos dignos nadie. Cuando se mete el fariseísmo en nuestra mente, en nuestra cabeza, nos sentimos que somos mejores y que como yo no hay otro. Y todo el tiempo nuestra mirada se va a poner en el defecto del otro. Pero no podemos darnos cuenta de nuestra condición, que también fallamos, también tenemos muchos defectos. Como lo veíamos ahí, que Isaías decía que era inmundo de labios, cosa que no era así. No es que él andaba hablando perversidades o maldiciones o malas palabras, pero cuando estaba cerquita de Dios, cerca de Cristo, se sentía que era un inmundo comparándose con Dios, con Cristo. Amén. Y cuando yo me siento, el hermano Pablo hizo una pregunta: ¿quién de ustedes puede decir que es humilde? Cuando yo digo que soy humilde es porque no lo soy. Cierto. Entonces, cuando yo digo que soy humilde es porque no lo soy. Y si estoy pensando en eso, que yo soy muy humilde, es porque estoy cayendo en una posición de soberbia y de orgullo. Cuando yo me siento puro y me siento mejor que las demás personas, ya estoy cayendo en una condición que desagrada a Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, es una persona, pues hermanos, digno de imitar, digno de imitar. Vea lo que dice en el capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Lo requiero más que quiero, lo requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con una mente altiva. Les exhorta que ya no vivan como los demás personas, los demás gentiles. Porque los gentiles o las demás personas que no conocen a Dios tienen una mente llena de tinieblas. Así que en los versos que leímos, en el versículo 15... volvemos ahí, hermanos, dice en el capítulo 5, versículo 15, dice: mirad. Ahora, hermanos, esto que vamos a ver es bien importante, porque el apóstol Pablo, oiga bien, el apóstol Pablo tenía la seguridad de que esta gente, la iglesia de Efesios, era el cuerpo de Cristo. Eran personas salvas. No se está dirigiendo a personas que él pensaba que eran hipócritas, que eran falsos. No. Y lo dice a través de la epístola. El apóstol Pablo reconocía que ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo. Mas sin embargo, les dice en este versículo 15: mirad, fíjense, estén atentos, con diligencia. De una manera, hermanos, dándole importancia, como que no es cualquier cosa. Mirad, con mucho cuidado. En otras palabras, que fueran precavidos. Precavidos de la vida. ¿Cómo yo estoy viviendo? No te fijes cómo está viviendo el otro, fíjate cómo estás viviendo tú, cómo estoy viviendo yo. Yo como mi persona, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Amén. ¿Cómo está mi vida delante de los ojos de Dios? Y entonces, hermanos, yo puedo ayudar a otra persona, pero ayudarlo, no a pisarlo. Amén. No a sentirme superior, porque si vamos a suponer que yo haya crecido un poquito más que aquel, pues gloria a Dios, porque mire, si estoy en una posición un poquito mejor espiritualmente y comienzo a condenar a los demás, pues hermano, al rato estoy peor. Caigo en una condición peor que aquellas personas, porque dice la palabra de Dios: aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, es algo bien, bien importante. Dice: miren con mucho cuidado cómo vivimos, seamos precavidos. ¿Para qué estoy sirviendo yo en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué yo estoy sirviendo? Cuidemos la manera de vida que llevamos, no como los necios, dice ahí este versículo, dice:
Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, el necio, hermanos, la persona necia niega a Dios, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Bíblicamente hablando, si investigamos que una persona necia, esa persona niega a Dios, dice que Dios no existe, no hay Dios. Y con sus hechos también lo niega. Y no tienen temor de su palabra, porque si no cree en Dios, no hay temor de la palabra de Dios. Y si se la presentas, ya sea que se la leas o ya sea que se la digas con tu boca, se burlan y no creen. A veces, hermanos, uno habla de las cosas que están sucediendo, son el cumplimiento de las profecías del Señor Jesucristo, se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Esas personas necias, incrédulos, se burlan, no creen. Y dicen, no, es que ustedes a todo le dan esa salida de religiosidad. Y hermano, es uno con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, o con los del Espíritu Santo en uno se puede dar cuenta que es la verdad de Dios. Como dice ahí en Hebreos que, hermanos, nosotros sabemos espiritualmente, lo creemos con todo nuestro corazón, que Dios hizo todas las cosas de la nada. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Por la bendita misericordia de Dios, por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Creemos a la Biblia, a la palabra de Dios. Esa gente no la cree. Esos son los necios, porque no tienen temor de su palabra. Y luego dice, sino como sabios, los que sí conocemos a Dios y creemos a sus palabras. Dice al final del versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo de la vida, de nuestra vida. Hermanos, miren, el Salmo 90, no lo vamos a buscar, dice que la vida del ser humano es como un pensamiento. Se va así como un pensamiento. Los niños no lo entienden, el joven no lo entiende. Nosotros, bueno, al menos yo, ¿verdad? Yo creo que yo soy el más viejo aquí de todos. Yo sé, hermano, que la vida se va así de rápido. Porque yo también fui niño, fui joven. Y yo pensaba, hermano, que siempre iba a estar ahí, así. Sí, yo pensaba que siempre iba a ser joven. Mi papá siempre iba a estar ahí. Mi mamá siempre iba a estar ahí. Mi hermano, los mayores, iban a estar así siempre. Pues así comencé a conocerlos desde mi niñez. Y las personas en aquel tiempo, cuando yo era un adolescente, que tenían 40, 50 años, yo pensé que así habían estado todo el tiempo. Y aunque tal vez uno sabía que no era así, pero la mente no podía concebir otra cosa. Yo pensaba que siempre iban a vivir esas personas así, de esa misma manera. Hermano, mucha gente ya no está. Yo voy a México, pues aquel se murió, el otro se murió, y hermano, se han muerto un montón de gente. Y ya no está, mi papá ya no está, mi mamá no está, mi hermano mayor no está, mi hermana mayor no está, murieron. Y como decía hace yo un momento de esas personas, hermano, que en su momento, en sus días, ellos pensaban, hermano, que siempre iban a hacer los dones ahí, los don fulanos. Que no tenían todo, hablando materialmente, pero ya no están. Y los que están piensan que ahí van a estar siempre. Pero no, la vida se va. Dice la palabra de Dios que la vida es como un pensamiento que se esfuma, se va. La vida del hombre son 70 y de los más robustos son 80. A mí ya no me quedan muchos, hermano. Pues si son 70, no me quedan ya muchos. Y si son 80 me quedan un poquito más, pero se va. Y hermano, no sé. Puede ser que sea antes. Pero dice aquí, hermanos, que lo aprovechemos bien. Sean muchos los que nos quedan, sean poquitos, aprovéchalos.
porque se va. Para cuando acuerdas, los años se fueron. Los años se van. El niño piensa que no, que lo que estoy hablando es, quién sabe de qué habla, ¿verdad? El jovencito piensa que siempre va a estar jovencito, el adolescente. Pero no. La realidad no es así. Uno dice, para cuando llegue. No, es como, lo mira uno como una eternidad. Y no, se pasa. Dice el verso 16, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego dice el verso 17, por esa razón, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios o del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Para qué Dios te tiene aquí? Hermana, ¿para qué estás en ese vínculo familiar? ¿Para qué tú estás ahí? ¿Para destruirlo o para edificarlo? Hermanos, ¿para qué Dios nos ha puesto como pareja de nuestra esposa? Amén. ¿Para qué Dios nos ha llamado? El apóstol Pablo tenía bien clarito el por qué Dios lo había llamado al ministerio y se esforzaba y decía que había derramado su vida en libación para servirle al Señor Jesucristo. Porque él sabía que fuera de ahí no había nada bueno. Lo que más le importaba era dar todo, cumplir con el ministerio para el cual Dios lo había llamado, y allá Dios se encargaría de galardonarlo, de premiarlo, de todo lo que Dios tenga que hacer. Y sabía que lo más importante era la vida eterna. Tenía bien claro el apóstol, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? El apóstol Pablo tenía bien clarito eso. No había ninguna duda en su vida, en su corazón, en su mente, de que lo más importante era lo eterno, lo celestial. Pero nosotros, hermanos, a veces por no escudriñar las Escrituras o no tener una buena relación con Dios o una buena comunión con Dios, hermanos, nos desenfocamos de eso y ponemos la mirada en las cosas de aquí de este mundo. Y le damos importancia, mucho más importancia a las cosas de este mundo que a las eternas. Y esto es pasajero, hermanos. Esto es pasajero. Así que el verso 17 dice, por esta razón no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida? Para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. ¿Cuál es? ¿Cuál será la voluntad? ¿Para qué Dios nos quiere? ¿Para qué Dios nos dejó aquí en esta tierra? Bueno, mejor que nadie Dios lo sabe. Amén. Mejor que yo, mejor que tú, Dios lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué me pusiste? ¿Para qué me pusiste en esta iglesia? ¿Para qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué me diste estos hijos? ¿Por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me diste este esposo? ¿Cuál es el propósito? Y hermanos, en la palabra del Señor, ahí nos enseña cómo debe de funcionar el vínculo familiar. Cómo debe de funcionar la esposa y cómo debe de funcionar el esposo y cómo deben de ser los hijos en esa familia. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Así tiene que, así es como Dios quiere que sea, de acuerdo a lo que Él nos ha dejado aquí. Ahora, es bien importante, hermanos, recordar que estas personas que ahora forman la iglesia de Éfeso, en aquel tiempo la formaban, que habían sido llamados, muchos de ellos habían sido practicantes de magia, y magia pesada, magia negra, me imagino, algo fuerte, y pues magia, todo eso está vinculado con la brujería, y eran, yo no sé si todos, no creo que todos hayan sido practicantes de eso, pero muchos de ellos, porque lo dice en el libro de los Hechos, que muchos de ellos habían ido a quemar los libros, eran
practicantes de la magia. Y si usted sigue leyendo ahí donde habla de la iglesia de Éfeso, va a encontrar que muchos eran adoradores de la diosa Diana, ahí en Éfeso. Eran personas muy idólatras. Entonces, hermano, esa gente estaba totalmente ignorantes del verdadero Dios. Eran personas bien ignorantes del verdadero Dios. Así que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles el evangelio, que no fue nada fácil para él, pero dice la palabra de Dios que muchos creyeron de esa gente, de esa ciudad. ¿Y qué pasó? Fueron salvos, muchos fueron salvos. Veamos en el capítulo 1, hermanos, por favor. El versículo 13 dice, en él también vosotros. Ahora, note usted, hermanos, que el apóstol Pablo, en ese versículo, dice, en él también vosotros, o sea, ustedes. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, hermanos, ahí se forma esta iglesia. El apóstol Pablo tenía años de no ver a esta gente. Tenía alrededor de 5 o 6 años de no verlos. Él está en Roma, está en la cárcel, está a punto de ser sacrificado, de ser muerto. La iglesia estaba en Éfeso, bastante distante de Roma. Había mucha distancia. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, se las envía. Él les está dando la seguridad de que ellos, al haber creído, habían sido sellados con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía esa convicción de que ellos, al tiempo de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, eran salvos. Y hermanos, para el apóstol Pablo eso era de mucho gozo. Vea lo que dice el verso 16. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. El apóstol Pablo lo recordaba. Y recordemos, como ya lo he dicho varias veces, él estaba en Roma, él estaba en una cárcel, él estaba a punto de ser sacrificado y no los volvería a ver, hermanos. Ya no los iba a ver más. No sé si el apóstol ya sabía, pero es muy probable. Él tenía muy buena relación con Dios, muy buena comunión con Dios. Probablemente ya Dios le había revelado, no lo sé. O había escuchado de rumores ahí de que lo iban a matar, a decapitar. Iba a morir por causa del evangelio. Iba a ser sacrificado. Entonces yo creo que él ya sabía que ya no iba a tener más oportunidad de continuar esos viajes misioneros que él hacía. Y ya no volvería a ver a esta gente. Pero, hermanos, dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes. O sea, siempre se mantenía dando gracias por la iglesia de los Efesios. Y no solamente por esta iglesia, sino por todas las iglesias que se habían fundado en las diferentes ciudades. Tenemos la de Corinto, tenemos la de los filipenses y bueno, pero aquí se está refiriendo a los de Éfeso. Y decía, no ceso de dar gracias por ustedes. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, nos manda que siempre estemos orando unos por otros, ¿verdad? Amén. Oremos unos por otros. Demos gracias a Dios por la hermana, por el hermano, por la familia fulana. Estemos siempre orando porque eso nos fortalece, nos bendice. Si yo oro por ustedes, Dios me bendice a mí. Si usted ora por los demás, Dios lo bendice. Hay una bendición espiritual, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, una vez más digo que él tenía la seguridad de la salvación de estas personas. Vea el capítulo 2, hermanos, versículo 1 dice, y él os dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y claro, hermano, pues ellos eran practicantes de magia, de brujería. Y ellos estaban sin Cristo, sin ley, totalmente ignorantes. Estaban hundidos en la idolatría, algunos en la brujería y cosas por el estilo, satanería.
Pero cuando escucharon el Evangelio y creyeron el Evangelio, dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, que fueron y quemaron todos esos libros, quemaron toda esa basura y dijeron, no queremos más nada de esto, queremos a Cristo ahora y nada más a Cristo. Dice ahí el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En aquel tiempo seguían la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué nos da a entender esto, hermano? Que el mundo va corriendo de acuerdo al diablo, ¿cierto? Amén. Todo aquello que desagrada a Dios, pues ¿de dónde proviene, hermanos? El diablo es el príncipe de este mundo, es el que trae enredado al mundo. Y a veces, hermano, tristemente, la iglesia quiere imitar al mundo. En lugar de nosotros servir para que el mundo cambie, o las personas del mundo, pues el mundo entero, pues no, ¿verdad? Porque pues sabemos que eso no va a ser así, pero nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo a las personas que están en el mundo, ¿cierto? ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahora, vea el versículo 12 de ahí, de este mismo capítulo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, perdidos totalmente. Versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Pero hermanos, aún así, el apóstol deseaba que Dios los iluminara aún más, porque no es todo, no era todo. Vea el verso 17 del capítulo 1, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos, hermanos, más de Cristo. Amén. Todos necesitamos más de Cristo, necesitamos someternos más al Señor. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, hermanos, qué interesante, porque el apóstol Pablo dice que oraba por ellos, clamaba a Dios por ellos. El propósito, la razón era para que Dios les diera revelación, sabiduría, en el conocimiento de Dios, para que sus ojos fueran alumbrados, les diera el entendimiento. ¿Para qué? Para que supieran cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros allá en los cielos. Que podamos, hermanos, visualizar espiritualmente, no con los ojos carnales, pero espiritualmente las maravillosas cosas que Dios tiene para su pueblo, para la iglesia. Para nosotros los cristianos, dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es tu esperanza, cuál es mi esperanza. Y luego dice, a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Mas aún así, hermanos, el apóstol Pablo les exhorta a que continúen creciendo y edificándose en el fundamento de Cristo. Con todo esto, con toda la seguridad que el apóstol Pablo tenía de que estos hermanos habían sido salvos de verdad, que en realidad habían sido sellados con el Espíritu Santo, que ellos pues eran hijos de Dios, eran parte del cuerpo de Cristo. Aún con eso, aún así les exhorta a que continuaran creciendo. Veamos el versículo 20, dice, edificados, sigan edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
El apóstol Pablo, hermanos, les recomienda que ellos se continuaran siendo edificados sobre ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles, de los profetas? ¿Dónde encontramos los apóstoles? Pues aquí, hermanos. ¿Verdad que sí? En la palabra del Señor, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y pues el apóstol, hermanos, el que escribió esta epístola, pues era uno de ellos, era uno de esos apóstoles. En el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Era uno de esos apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado para edificación de la iglesia, para que las personas inconversas conocieran el Evangelio y para continuar exhortándoles y edificándolos. Así que es muy importante examinar los detalles de lo que Él nos aconseja. Bien importante, no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, pero en este momento estamos hablando, ¿verdad?, del apóstol Pablo a través de esta epístola y lo que él enseñaba en las iglesias y a esta iglesia de Éfeso. En el capítulo 5, hermano, para terminar, terminamos ahí en el capítulo 5, comenzamos el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar, hermanos? A Dios, hermanos. ¿Y quién es Dios? Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ahí en Filipenses? Dice que el mismo apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes, en nosotros, en mí, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre. Dice que se humilló a sí mismo hasta lo más bajo. ¿Y qué pasó? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, de verdad, a ser humildes, como decía el hermano Pablo hoy en la mañana en la escuela dominical. Que el ser humano, hermano, la tendencia es el orgullo. Que Dios nos ayude. Mira, no hay cosa más preciosa que estar bien con Dios. No hay cosa mejor, hermano, en este planeta Tierra, estar bien con Dios. Él nos cuidará, Él tendrá cuidado de nosotros, Él sabrá lo que hace. El apóstol Pablo, él está escribiendo esta epístola desde la cárcel. No sé si sabía ya que lo iban a sacrificar, a cortarle la cabeza, a pasarlo por la espada. Pero él aún así dice: imiten a Dios, les dice a los efesios, como hijos amados. Y luego en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El principal ejemplo en el cual el apóstol ponía su mirada era en Cristo. Aunque él era enemigo de Dios, él creía que no, pero era enemigo de Cristo porque él perseguía. Yo creo que si él se dio cuenta cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron, pues él lo odiaba, porque los fariseos lo odiaban, lo aborrecían, y él llegó a odiar a todos los seguidores de Cristo. Y si él sabía, o si él se dio cuenta de todo eso, pues después, por el Espíritu Santo que vino a morar en él, él pudo darse cuenta de ese maravilloso amor de Cristo, de visualizar cómo el Señor Jesucristo había estado dispuesto a morir, a entregarse por amor a nosotros. Dice que cuando le maldecían, él no abría su boca para responder con maldición. Todo lo que le hicieron, dice que como oveja fue llevado al matadero. Y dice aquí: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, ni siquiera con la boca lo mencionen,
porque no conviene a la iglesia, a santos. Ni palabras deshonestas, o sea, mentiras, engaño, ni necedades, ni tonterías, ni truanerías, esas personas un truán es aquella persona que se cree muy astuto, que se cree un engañador, cosas por el estilo, ningún tipo de engaño que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el apóstol Pablo, aunque él sabía que estos hermanos eran la iglesia de Cristo, pero no dudo que llegaba gente nueva, llegaba personas a la congregación, a la iglesia, que estaban practicando ciertas cosas y les deja saber, dice, ustedes saben que el fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, toda persona que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dicen, no, estas personas no pueden heredar el reino de los cielos. Nadie os engañe. O sea, en otras palabras, no se dejen engañar con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras que no dejan ningún fruto para la gloria de Dios, de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por eso Isaías se vio con labios inmundos, porque la luz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, lo hizo sentirse de esa manera, y entre más nos acercamos a Dios nos damos cuenta que somos pecadores, que le fallamos a Dios. Dice, por lo cual, versículo 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con malas palabras, con truanerías, con cosas absurdas. No, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Gracias al Señor Jesucristo, porque Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, y el Señor Jesucristo está aquí, hermanos. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, ruego, Padre, por esta iglesia, que usted continúe bendiciéndola y edificándola. Y Padre, que usted siga obrando en cada hogar, en cada familia, Señor. Que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Denos sabiduría, Señor. Necesitamos que usted ilumine nuestras mentes, alumbre nuestros ojos, Señor, para saber cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi esposa? ¿Cuál es su voluntad para cada pareja, para cada matrimonio, para cada hermana, para cada hermano y para cada niño, Señor? Y aquellos que no son salvos, Señor, les suplico, Padre, que usted toque ese corazón, toque, obre, Señor, y que se dé cuenta que no es salvo y que necesita la salvación en Cristo Jesús. Padre, se lo pido todo en el nombre de Jesús, y las gracias le doy, Señor. Amén.